Chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al cajón. Hoy os traigo el vídeo de Bodybox. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Yo soy Su, por si te acabas de encontrar conmigo y no me conoces de nada. Para los que ya me conocéis, gracias por seguir ahí. Hoy os traigo el vídeo de la cajita del mes de marzo de Bodybox. Esta cajita de este mes está muy chula, así que quedaos ahí para descubrir qué es lo que contiene la caja. Pues como veis, este es el estampado de este mes, es súper chula, la verdad que son unos colores así como súper veraniegos. Lo que pasa que bueno, estamos en primavera, bueno, ya no sé en qué estación estamos porque esto va como va. Y voy a abrirlo así con mucho cuidado porque no quiero que se me caiga. No quiero que se me caiga. Esto viene así, ¿vale? Esta es la notita que ellos pues ponen en cada cajita en la que explican los productos que contiene la caja, ¿vale? Y que te explica, bueno, que es la de marzo, la cajita de marzo. Y cada mes pues ellos con la cajita te dan una promoción. Este mes pues te dan 10 euros para que tú puedas gastar en comprar alguno de los productos que contiene la caja si tienes tremenda curiosidad. Os dejo sus redes por aquí y también en la cajita de info. Y también en la cajita de info os pondré exactamente cuáles son los productos que contienen y los precios de venta por si os interesa alguna o alguno. Entonces, voy a empezar aquí al mejunje, al meollo de qué es lo que trae. Primero está este flyer, bueno, este papelito que es de un producto de aquí que es esto, ¿vale? Esto se llama Popopidú. El Popo Spray. Ojo, 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 porque yo esto sé lo que es. A lo mejor alguien no lo sabe, habrá gente que sabe, habrá gente que no. El Popo Spray que atrapa el mal olor. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Mirad, esto es un spray que aquí pone, esta es la Hollywood Edition, ¿vale? Que es con olor de coco, fresas y cítricos. Esto funciona que tú tiras esto en el agua del váter, del inodoro, del VC, y atrapa el mal olor. Sí, pero no el mal olor de que puedas hacer las tuberías, no, el mal olor de cuando tú vas a hacer tus necesidades al baño. O sea, esto es un inventazo. Vamos a ver. Tengo que decir que es, encima de que es un inventazo, aquí pone que es respetuoso con el medio ambiente, es una producción limpia y libre de residuos químicos y no contaminantes, y que el envase es 100% reciclable y que tiene 0% de huella de carbono. O sea que es que no puede ser más ideal esto. A mí no me digáis que no os ha pasado nunca en la vida, porque si no me estáis mintiendo, dejádmelo en comentarios. Esa primera cita, ¿vale? Bueno, cita. Ese primer fin de semana o esa primera noche que tú te vas a casa de tu pareja o te vas fuera, te vas por ahí y tú dices, es que no quiero ir al baño. No quiero ir al baño porque me da vergüenza, y tú, ilusa de ti, te crees que se va a romper la magia del momento por ir al baño. ¿Y qué pasa? Que te estriñes. Te estriñes y entras ahí en un círculo vicioso, que entras en bucle, que te estriñes una semana. Esto nos ha pasado a todas. Esto es maravilloso. Tú te llevas esto al bolso, te vas a esa cita, a ese finde, a casa de tu pareja con tu Popopidú, con tu Popopidú, es que el nombre también es un poquito así, con tu Popopidú en el bolso. Y no me digáis que es que esto no es divino. Tú echas esto antes de ir al baño y luego pues huele todo a coco, fresas y cítricos y tú eres maravillosa y divina y te puedes ir a donde te dé la gana con tu Popopidú en el bolso. O sea, es que esto me fascina. Esto lo voy a probar, obviamente, y os voy a decir si es cierto o no es cierto, pero esto es un inventazo, o sea, me encanta. Por si queréis saber el precio, el Popopidú es un tamaño, esto es un tamaño de viaje el que me traen, el que trae la cajita, el de 30 mililitros, y el tamaño de venta son 9,95 y es de 50 mililitros. A ver, 50 mililitros tampoco no es que sea enorme, o sea, tú te lo pones en el bolso, las mujeres en el bolso llevamos de todo, pues una cosa más, oye, no pasa nada. Y tú con esto vas divina por la vida, vamos, y es que vas echando flores, y cocos y fresas, y es que me encanta.
El siguiente producto que contiene la cajita es esto de aquí, que es una mascarilla de Iroha. Esta mascarilla no la he probado todavía, no la he probado nunca. He probado los parches de Iroha, que lo dejo por aquí en un vídeo. Probé los parches estos plateados de platino para el contorno de ojos. Y la verdad que los parches me encantaron, esos parches. Y pues me muero de ganas de probar la mascarilla esta de carbón activo, que además lleva ácido hialurónico, que sabéis que soy una mega fan enferma del ácido hialurónico ahora mismo. Y bueno, pues se supone que es una mascarilla tisú facial, o sea, estas que llevan como pues la mascarilla, ¿no? Que te la colocas, de carbón activo, que ayuda a lo que son, a tratar las imperfecciones, o sea, es anti-imperfecciones. Es una mascarilla pues sin más, ¿no? Que tú te la aplicas, aquí trae sus instrucciones, te la aplicas 15 minutitos. Lleva el ácido hialurónico, el carbón activo, te desintoxica la piel. A ver. Mascarilla intensiva detoxificante en tecnología tisú negro, ¿vale? Ideal para piel mixta grasa y con un serum de carbón activo más ácido hialurónico y extractos frutales. O sea, más completa imposible. Me estoy muriendo de ganas de probarla. Obviamente vais a tener vídeo de qué tal esto y el resultado. Os digo el precio. El precio son 3,95 de cada mascarilla y trae 23 mililitros de producto, así que, bueno, de serum. Así que es una cantidad importante de serum. Continuamos. Lo siguiente es este jamoncito de aquí de La Chinata. Yo creo que esto lo vais a conocer muchos o muchas, y si no lo conocéis, esto de La Chinata es una marca buenísima, pero buenísima, de cremas, productos varios para el cuidado facial y corporal. Esto es un desmaquillante de ojos dermopurificante, o sea, me viene genial. Aunque estoy utilizando ahora un bifásico que me gusta bastante, pero me gusta mucho esto, que traigan desmaquillantes de ojos, porque hay muchos desmaquillantes de ojos que no son lo máximo, tú te los compras pensando que sí y no, y hay pocos que sean de origen natural o vegano, etcétera, etcétera. Bueno, hay pocos, o yo conozco pocos, también lo tengo que decir. Entonces, esto es desmaquillante de ojos, dermopurificante, elaborado con aceite de oliva, virgen extra ecológico y aguas termales. Esto ya está hecho con la base es aceite de oliva, eso quiere decir que sirve para eliminar de forma suave y respetuosa todo lo que son los maquillajes waterproof, rímel, liners, todas estas cositas que son de alta duración, se supone que los elimina de forma eficaz. Este tamaño es el tamaño de venta, que lo voy a abrir para que lo veáis. El tamaño de venta normal. El precio de este desmaquillante de ojos es 4,50 €, o sea, está súper bien de precio. Trae 50 mililitros, que la verdad que bueno, que es bastante, o sea, es una cantidad bastante. Tened en cuenta que esto es solo para los ojos, por lo tanto necesitamos poquito. Bueno, poquito depende en tu make, ¿vale? Pero bueno, que cunde bastante, 4,50 € está muy bien de precio. Es ideal para pieles sensibles porque bueno, el aceite de oliva tiene muchas propiedades que os lo explica también en la hojita, pero aparte es antiinflamatorio y calmante, entonces es apto para pieles sensibles o muy sensibles, y como es 100% de origen natural, la verdad que las alergias son mínimas, por no decir que es antialérgico. O sea, no lo pone. Bueno, que no lo pone, pero las alergias son mínimas o nulas. El uso es como el de todos los desmaquillantes. Te lo pones en un algodoncito impregnado, te lo pones unos segunditos aquí unos minutitos en el ojo, minutitos, tú te deslizas así suavemente y arrastra con todo. Pasaos por La Chinata si no lo conocéis, ya os digo, es una marca que está súper bien, que trabajan mogollón trabajan básicamente con el aceite de oliva, tienen mogollón de cosmética, ya os digo, proveniente del aceite de oliva, así que esto me gusta muchísimo. Y me quedan dos productos, ¿vale? Solo, o sea, la cajita ya está vacía, los tengo aquí. Uno es este de aquí, que es este exfoliante facial que me viene, no sabéis lo bien que me viene porque no tengo exfoliante facial ahora mismo, no estoy utilizando ninguno. Este es de la marca Baranski Naturals, es 100% vegano, es un... voy a abrirlo así. Está hecho a partir de plátano y café. Y o sea, huele a puré de plátano. O sea, tú coges un plátano, lo machacas y huele a eso. ¡Oh, se me está haciendo la boca agua!
Bueno, ya veis el aspecto que es súper, bueno, que es súper natural. Esto es, todos los productos que trae Bodybox son productos naturales o veganos, súper respetuosos con el medio ambiente, con los animales, cosa que a mí, o sea, ya sabéis que me encanta, no quiero ser muy pesada con eso, pero hay que concienciarse un poquito e intentar buscar soluciones o alternativas a lo que no es tan respetuoso, por decirlo de alguna forma. Es una marca que es de aquí, bueno, nació en origen, es de Canarias y se elabora en Málaga. Esto es un tamaño de viaje de 20 mililitros, ¿vale? El tamaño de venta original, o sea, 20 mililitros está súper bien, la verdad, para probarlo, para valorar si te gusta o no te gusta. Lo puedes utilizar bastantes veces, o sea, ya habéis visto que trae bastante contenido. Y el tamaño original, de venta original, son 23,90 el bote de 100 mililitros. La verdad que está muy bien, o sea, 100 mililitros cunden muchísimo, es facial, entonces, bueno, dura bastante. Teniendo en cuenta pues la altísima calidad que tiene esta cosmética. Así que, entre otras cosas, también deciros que lleva pepitas de albaricoque y lleva también aceites omega 3 y omega 6. Así que bueno, si no conocéis la marca, ya os digo, en la cajita de información os dejaré los links a todas las marcas para que vayáis allí a mirar. Y también el de Bodybox por si queréis suscribiros, porque ya veis que las cajitas están geniales. Os dejo por aquí también el otro vídeo de Bodybox de enero, por si no lo habéis visto, para que veáis más o menos cómo va el tipo de productos que ellos van mandando. Y el último producto es este jabón de aquí, que es jabón de Alepo, que no lo puedo abrir, pero huele, o sea, da un poquito de olor. Bueno, no puedo, sí lo puedo abrir, pero no lo quiero abrir todavía. Este jabón es el jabón de Alepo, ¿vale? El famoso jabón de Alepo, o sea, esto es una maravilla. Esto sirve para todo. Te sirve para lavarte la cara, el cuerpo, el pelo, para lavar la ropa, para utilizarlo para afeitarte. O sea, los hombres se lo frotan así por la barba, crean ahí la espuma para poderse afeitar, se pueden afeitar con esto. Es de origen natural y 100% vegano, o sea, es apto para los veganos y contiene laurel, porque este jabón está hecho con laurel. Y tengo que deciros, lo voy a leer porque lo quiero leer bien para no equivocarme en nada, porque es súper importante. Que este jabón, aparte de ayudarte a ser, bueno, responsable con el medio ambiente, obviamente, ayuda a dinamizar la economía de zonas rurales en Siria, porque este jabón proviene de allí. Lo que con este jabón ayudáis a dinamizar zonas de Siria, pues que bueno, que están pasando unas muy malas condiciones, ya lo sabemos. Entonces os dejo abajo en la cajita de información el link y un descuento de un 5% sobre este jabón, por si a alguien le interesa y quiere pues adquirirlo. Pues eso, el precio es esto, son 1,95 €, el tamaño es este, tamaño de venta 20 gramos, y ayudamos a zonas un poco desfavorecidas, así que yo creo que vale la pena. Pues estos han sido todos los productos de la cajita de Bodybox de este mes, del mes de marzo. Yo creo que están muy chulos. Así que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejadme vuestro like, me podéis, abajo de la zona de comentarios, me podéis dejar los comentarios que queráis. Suscribiros al canal si aún no estáis suscritos, activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo. Y desde aquí pues nada más, simplemente me queda agradeceros el apoyo, que me sigáis viendo y que os mando un beso muy grande allí donde estéis. Y el último... un gallo. Un momento, por favor. Sí. Y esto. Y es un tratamiento. Entonces, os digo que es el precio. El precio es bueno, es el tamaño. Madre mía, cómo estoy. Así que si os ha gustado, ayudamos a regiones. Me estoy viendo un pelo. Ayuda a dinamizar. Ayuda a dinamizar. No, sí, pero esto voy para decir dinamizar. Y desde aquí pues nada más, simplemente me... Joder.